Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica. Voy a leerle el capítulo 4 de Romanos, que hoy en este día me pertenece leerle y discernirle en el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados, o es también para los incircunciosos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No, después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos, y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos
leyendo este pasaje de Romanos donde nos habla del padre de la fe, Abraham, que creyó, aunque era anciano. Aquí nos habla 100 años tenía, cuando papá Dios le hizo la promesa de que sería padre de muchas naciones. Él creyó, no tenía hijos, pero él creyó que esa promesa papá Dios podía cumplirla. Y es por eso que nuestro Dios lo hizo el padre de la fe, porque tuvo fe. Y una vez que le dio ese hijo, Isaac, cuando él quiso probar su fe, si realmente le amaba, que le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham no dudó en hacerlo. Iba a darle a su único hijo que tenía, cuando Dios le había hecho una promesa de que sería padre de muchas naciones. Y al entregar a su hijo, humanamente se acababa su esperanza, pero él creyó a Dios. Y en este día, a través de esta lectura, hermanos, nos invita a creerle a Dios, que tengamos la fe de Abraham. Pero nuestra fe vacila cada vez que vienen los problemas, cada vez que no entendemos las cosas, decimos que ya no tenemos fe y empezamos a renegar. ¿Usted cree que Abraham, cuando papá Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él entendió? Él no entendió nada, pero simplemente obedeció, porque su amor era más grande que todo. Y así tenemos que obedecer a nuestro Dios, decirle sí a su plan. Nuestra Madre Santísima, cuando ella se le anunció que sería la madre del Salvador, ella no entendió todo el plan de Dios, pero dijo sí. Ella creyó también en que ella sería la madre de Dios, del Hijo que vendría a salvar al mundo. Nuestra fe, hermanos, como dice aquí, se toma en cuenta. Cada vez que nosotros tenemos fe de que nuestro Dios nos puede dar este milagro, ese milagro se realiza. Le recuerdo cuando Jesús hacía sus milagros en aquel entonces, que caminó en vida en este mundo, decía a todo aquel que se acercaba a él a pedirle un favor, les decía: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos contestaban con esa seguridad: sí. Y él decía: que se haga según has creído. Y así tenemos que tener esa fe cada vez que le pedimos a nuestro Dios que nos conceda la gracia de tener la salud, de salir de ese problema que estamos viviendo, teniendo la certeza de que Él nos va a ayudar. Aquí en el versículo 16 dice: por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, si tenemos fe. Pero si no tenemos fe, pues no somos hijos de Abraham, porque Abraham tenía una fe grande. Aquí nos habla que la fe es el camino para caminar. Por fe caminamos día a día, por fe seguimos luchando, aunque no entendamos nada. La fe es el camino, es la que nos mueve a seguir adelante. Así que yo le invito a que le pida al Espíritu Santo que le regale fe, así como tuvo Padre Abraham, que nos regale esa fe auténtica para creerle en todo momento, como él creyó a Dios. Aquí también nos habla de la circuncisión. Sabemos que en aquel tiempo la circuncisión era el bautismo que integraba a aquella persona que se hacía la circuncisión en la familia de Dios. Ahora en la actualidad, el bautismo es el que nos integra en la familia de Dios y nos vuelve hijos de Dios. Pero tenemos que vivir nuestro bautismo. No podemos conformarnos nada más con que ya estamos bautizados. Tenemos que vivir día a día nuestra fe. Es algo triste, hermanos, que estemos bautizados y que no busquemos alimentar esa fe, conocer la misericordia de Dios a través de su palabra.
Es algo triste. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios, en aquel que da vida, como dice aquí. Solamente al lado de nuestro Dios podemos tener vida y fuerza para seguir adelante. Fuera de Él no se puede. Así que yo le invito a que se acerque a nuestro Dios y le abra su corazón y le crea a todas sus promesas que nuestro Dios ha hecho para todos sus hijos, y que viva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, imitando el ejemplo de Abraham. De esta manera seremos hijos de Abraham si todos los días imitamos su ejemplo en creerle a Dios. Los fariseos se decían hijos de Abraham y lo eran porque era el pueblo de Dios escogido, pero no imitaban el ejemplo de Abraham. Abraham creyó, Abraham se esforzó, Abraham obedeció. Y en cambio estos se decían nada más de nombre, porque no obedecían y no creían. Veían los milagros grandes que Jesús hacía y no creyeron. De esa manera demostraban que no eran hijos de Abraham. Y lo mismo nosotros, hermanos, tenemos que creer a nuestro Dios, aunque no entendamos nada. Estamos bien acostumbrados a creerle a Dios cuando entendemos las cosas, pero eso no es fe. Fe es creerle a Dios aunque no veamos nada claro, y saber que nuestro Dios no nos va a dejar en esa angustia que estamos viviendo, en esa enfermedad. Acerquémonos pues a nuestro Dios y pidámosle su misericordia. Imagínese a Abraham, hermanos, 100 años tenía. Su mujer era estéril. Y aún sin embargo nuestro Dios le hace la promesa de que será padre y cree en esta promesa. Más aún si hemos leído la historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Papá Dios le pidió que dejara a su gente, que dejara a su pueblo y se fuera en busca de esa tierra prometida. Y Abraham obedeció, dejó todas sus comodidades que tenía para ir a sufrir, a buscar esa tierra prometida que nuestro Dios le decía. ¿Qué haríamos nosotros si nuestro Dios nos pidiera que dejáramos a nuestra familia, que dejáramos en este país donde vivimos, que nos alejáramos para ir en busca de algo que no conocemos? ¿Obedeceríamos a Dios? Yo pienso que no le obedeceríamos a Dios porque no nos gusta arriesgarnos, nos da miedo el riesgo, siempre queremos la seguridad. Y esta no fue la actitud de Abraham. Abraham se esforzó, y es por eso que nuestro Dios lo hizo justo, porque creyó a pesar de que no vio nada. Dice aquí, llegó a hacerlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Él creyó que aquel que lo llamó podía darle vida a los muertos. Nosotros en esta vida a veces caminamos muertos en vida, sin esperanza, porque no nos hemos acercado a la fuente de vida. Pero aún así, hermanos, cuando se nos dice, ¿crees en que puedes resucitar el día que Dios te llame? No creemos en aquel que da la vida eterna, en aquel que nada es imposible para Él. Hoy en este día, a través de esta lectura, nos invita nuestro Padre Celestial a imitar el ejemplo de Abraham, no solamente diciendo que somos hijos de Abraham, como los judíos que se contentaban con eso, pero no se esforzaban. Hoy en este día tenemos que esforzarnos por decirle sí al plan de Dios. Yo le invito a que le entregue a nuestro Dios todo lo que está viviendo y que confíe.
Aunque el otro le diga que no va a ser posible que usted salga de ese problema, dígale que sí, porque tiene a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso que cuida de usted y que le importa todo lo que le está pasando. Espero que lea este capítulo, léalo bajo la luz del Espíritu Santo, que Él le dará la gracia para entender lo que Él quiere revelarle hoy en este día. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida, una noche bendecida donde quiera que se encuentre. Agárrese de la mano de la llena de gracia, la que siempre creyó, nunca dudó. Aún en los momentos bien difíciles que se encontró en el Calvario, ella creyó en que Dios iba a levantar a su hijo de la muerte. Así tenemos que creerle a Dios que esto que estamos pidiendo va a suceder, porque tenemos a un Dios poderoso y misericordioso. Que Dios me le bendiga y que los ángeles le protejan su camino. Bendiciones.